la casa de la El título solista, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación del libro que tenemos aquí en la mano. Filo, por el cuchillo está amenazante, de Ana Santamaría y Alfredo Castañón, que es director de la revista Entre Letras, que va a hacer también la presentación. Así que agradecerle a todos su presencia, de que no son fechas fáciles para venir, pero por eso lo hemos puesto difícil a propósito. Así que no solo decirle por una cuestión de operatoria, para vuestra tranquilidad, aquí hay extractores de aire, pero igualmente hemos puesto una metodología que no vamos a quitar desde el tema de la pandemia, que es que en la tertulia, la firma de libros y demás, en lugar de hacerla aquí, la hacemos arriba, donde va a tener una mesa para que ella pueda firmar ejemplar y demás, y así contribuimos aún más que el aire circule y sea lo más puro posible. Así que nada más, lo dejo en manos de los protagonistas, que seguramente dirán cosas mucho más interesantes que lo que puedo decir yo. Muchas gracias. Me he olvidado, bueno, se lee en el cartel, en la filmación, de nombrar a la editorial, Ediciones Ondina. Empezamos, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Solo decir que, bueno, mi nombre es Francisco, no Alfredo, pero tampoco me extraña, porque Alfredo Castañón fue un gran escritor asturiano de hace ya unas cuantas décadas, y hay algunos Castañón por ahí en la literatura contemporánea y reciente, y bueno, yo en la medida de mis posibilidades intento estar a la altura de las circunstancias literarias. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer a Ondina Ediciones su invitación para presentar este libro esta tarde, este libro de Ana Santamaría, Filo, que es su primera incursión en solitario, su primera publicación en solitario. Ya tiene otras publicaciones anteriores, pero este libro es todo suyo, ¿no? Y este es el libro que vamos a hablar esta tarde. Quiero dar las gracias también a Ana, bueno, pues por escribir este libro, que personalmente me ha parecido espléndido. Yo tengo alguna experiencia sobre microrrelatos, porque hace años trabajaba en una fundación que convocaba un concurso sobre relatos breves y microrrelatos, y bueno, durante muchos años fui jurado de ese concurso literario y he leído mucho microrrelato y mucho relato breve, y desde luego este libro sinceramente me parece espléndido, ¿no? Dentro de este género de relato breve y microrrelato que se viene practicando sobre todo en los últimos tiempos con bastante fluidez, ¿no? En la literatura española, que yo sepa, en otras literaturas no lo sé. Y por supuesto quiero agradecerles a todos ustedes su asistencia esta tarde a este acto, ¿no? Hoy estamos aquí efectivamente para dar la bienvenida a un nuevo libro que yo creo que entra por derecho propio en lo que hemos venido a llamar la República de las Letras. Yo creo que además es un libro con un título ya muy sugestivo, tan significativo casi como inquietante, ¿no? Filo. Y bueno, solo hay que echar un vistazo a la cubierta, con el filo, con el cuchillo ahí, bueno, pues para sospechar que, bueno, dentro del libro pues vamos en las páginas, ¿no? En las páginas del libro, cuando nos adentremos en las páginas del libro, pues podremos hallar, creo que, relatos y textos que desde luego no van a desmerecer en absoluto a esta portada. A mí las cubiertas me parecen importantes. Yo recuerdo una colección de libros de Maupassant, el gran cuentista francés,
que se publicó hace muchos años en Alianza Editorial y que tenía, todas las portadas tenían una imagen pues casi, como digo, tan sugestiva e inquietante como la que ha puesto la editorial para este libro, ¿no? Antes de comentar brevemente este libro, yo tengo aquí unas notas sobre el mismo y digo brevemente porque en la presentación de un libro el protagonista es el libro y por supuesto la autora en este caso, ¿no? Y bueno, no el presentador. Y por lo tanto yo no me quiero extender demasiado, pero sí me gustaría bueno, pues realizar algunos apuntes, algunas anotaciones sobre el libro y su contenido, sin destripar, por supuesto, la trama ni lo que el libro contiene, sin hacer lo que ahora se suele decir, sin hacer spoilers, ¿no? Aunque a mí me gusta más la palabra destripar, más del pequeño, ¿no? Y bueno, yo creo que para empezar debemos prestar atención al excelente prólogo que ha elaborado Javier Dámaso, donde se nos da de una forma creo que muy acertada pues varias claves de lo que contiene el libro, de lo que vamos a leer en él, ¿no? En el libro de Ana Santamaría vamos a encontrar una serie de relatos no muy extensos, a veces brevísimos, como decíamos antes, es un libro de relatos breves y microrrelatos, que sin embargo, bueno, que por supuesto, mejor dicho, tienen autonomía propia, tienen identidad propia. Pero diríase que todos ellos tienen un mismo hilo conductor, como si hubiese una corriente subterránea que de alguna manera fuera uniendo a los distintos relatos que podemos leer en este libro, ¿no? Y eso es lo que yo creo que proporciona al libro, a Filo, una identidad homogénea como libro que nace de ese universo propio y original, como comenta Javier Dámaso, bueno, que de alguna manera Ana Santamaría utiliza para transformar la palabra en literatura. Y eso creo que es importante, porque hoy en día se publican muchas cosas, pero este libro no es un libro solo, por decir así, bien redactado. Es un libro donde vamos a encontrar literatura, y a mí eso me parece importante. Yo quisiera leer muy brevemente un párrafo del prólogo que creo que resume muy bien lo que contiene este libro, ¿no? En palabras de Javier Dámaso, el prologuista. Dice: como cualquier colección de microrrelatos, en este filo de Ana Santamaría, que no perdona garganta o cabeza, si es menester, se combinan historias de las más diversas temáticas, historias de familia, de muerte, de comida, de supervivencia, de enfermedad, celebraciones, viajes, historias de misterio, amor, vida, deseo, nostalgia, soledad, religión, sexo, prostitución, equívocos y confusiones, asesinatos, ancianos, vampiros, cuchillos, esoterismo, tramas imaginativas, historias infantiles, viajes en el tiempo, historias de animales, psiquiátricos, etc. Es difícil que un libro contenga tal cantidad de temas. Pues es así. La verdad es que en los distintos textos que contiene este libro, pues vamos encontrando todo esto que comenta Javier Dámaso. A mí por eso me parecía interesante leer este párrafo del prólogo, porque creo que sintetiza muy bien, con toda esa larguísima descripción temática, lo que vamos a encontrar en el libro. El libro además es un libro de fácil lectura, es un libro entretenido en ese sentido, porque permite hacer una cosa que me parece interesante con los libros de relatos y microrelatos, y es que se puede coger y dejar.
Se puede tener en la mesilla, se ve un poquito, se deja, se vuelve con él y cada cosa que vamos a encontrar pues es diferente a la anterior, pero sin embargo, como decía antes, con una continuidad que me resulta muy, muy original, ¿no? Bueno, luego indagaremos un poco en el proceso creativo de la autora, si es que se deja, que no lo sé. Pero bueno, vaya por delante que Ana Santamaría me parece que es una autora que eleva a ficción lo que un querido amigo, Rafael Reitz, suele llamar la realidad real. Y lo hace intentando dar a conocer todo aquello que ella ha observado con atención en el entorno que la rodea, ¿no? Las historias de Santamaría creo que nacen de una forma de mirar el mundo que rodea a la autora. Una forma singular y única, que solo es suya, y eso es lo que le permite escribir estos libros, estos relatos. Y, como decía, a través de la palabra escrita es capaz de germinar los relatos breves que contiene este libro. Y creo que eso es importante, ¿no? Tener en cuenta esa forma de mirar que hay, que la autora vuelca, esa forma de mirar el mundo, que la autora vuelca en este libro, ¿no? Eso es lo que le proporciona a estos relatos una singularidad, una personalidad. Los relatos de Filo creo que han sido escritos con esmero. Creo que hay un trabajo detrás, hay un trabajo en la escritura, se aprecia un léxico cuidado. Además, podemos atisbar, por lo menos es mi opinión, que hay una búsqueda también de un estilo personal a la hora de abordar el papel en blanco, ¿no? No solo, como decía antes, para narrar, sino para hacer de la prosa literatura. Yo creo que esto es importante. Es verdad que hay una serie de temas pues muy pegados a la realidad actual, pero también hay otros elementos que se van volcando en los distintos relatos que van apareciendo, y bueno, de alguna manera yo creo que hay, y esto insisto en ello, me parece importante, hay un empeño por parte de la autora de hacer del mundo que la rodea literatura, ¿vale? Porque las cosas se pueden contar de muy diversas maneras, pero yo creo que ella está buscando, es como decía su primer libro en solitario, está buscando, y yo creo que desde luego en este libro lo consigue bastante acertadamente, está buscando un estilo propio, una manera de contar el mundo propia, y es eso precisamente lo que encontramos en este libro. Hemos hablado de la multiplicidad de temas que aparecen en el libro, también multiplicidad de situaciones. Y luego hay una cosa que me gusta mucho del libro, y es que emplea o se centra en situaciones cotidianas, ¿no? Que se entreveran o se alternan con lo chocante, con lo absurdo, con lo surrealista a veces, también con el humor, con un humor inteligente, que posiblemente es el peor de todos los tipos de humor, porque detrás del humor inteligente se suele esconder algo profundamente serio. Y todo ello va configurando, relato a relato, un magnífico retablo de la condición humana, o por lo menos de una parte de la condición humana. Y en ese retablo, pues también nos topamos, por supuesto, con las contrariedades que supone afrontar nuestro devenir diario, con los escollos que debe de superar esa gente corriente que aparece en este libro, que conforma el elenco de personajes tan profundamente humanos que surgen en las páginas de Filo. En Filo, como dice también Javier Ramason, y ya voy acabando, efectivamente hay una imprevisibilidad
Una de las cosas que son muy llamativas de estos relatos es que muchas veces el final o la conclusión es imprevisible. O sea, cuando inicia uno la lectura del texto, no prevés el final que la autora va a dar al mismo. Creo que también hay algo de fábula en este libro, ¿no? Hay alguna técnica no solo de fabulación, sino también de la fábula. Y bueno, como decía Javier Dámaso, dice, hay imprevisibilidad, hay esperpento, trivial y cotidiano, lo llama él, hogareño y familiar. Un intento también de los personajes por escapar del destino que tienen que afrontar. Pero también, desde mi punto de vista, hay mucha verosimilitud. Es decir, aunque las situaciones que contemplamos aquí pueden ser absurdas, como decía antes, surrealistas, extrañas, chocantes, creo que también hay un trasfondo de verosimilitud que le concede al libro o le otorga al libro una credibilidad importante en cuanto a lo que es el discurso literario en sí mismo. Hay indagación también de la realidad, desde una óptica llena de originalidad y una exploración de esa condición humana de la que hablaba antes, que me parece que es algo que también es uno de los pilares de este libro. Por finalizar esta intervención, decir que en este libro el público lector, los lectores, las lectoras que se adentren en las páginas del mismo, creo que van a encontrar bueno, relatos muy entretenidos, relatos originales, pero van a encontrar muy buena literatura. Y además creo que, bueno, estábamos comentando antes de empezar, Ana sigue escribiendo y dice, cada vez me cuesta más. Claro, lógico. Es decir, cuando uno en literatura sube 5 o 6 escalones, los 5 o 6 siguientes cuesta mucho subirlos, porque uno mismo, sobre todo si uno tiene ese espíritu, y creo que Ana lo tiene, autocrítico con su creación, con su proceso creativo, pues evidentemente si quiere poner todo de sí misma y bueno, y seguir con ese esmero con el que se ha hecho este libro, pues lógicamente bueno, pues tendrá un coste, ¿no? Pero bueno, eso es lo bonito de la literatura, ¿no? Eso es lo bonito de la escritura. Y bueno, nada, simplemente ya una última línea para hacer un poco de publicidad. No se pierdan este libro. Estamos en unas fechas en que regalar un libro siempre es siempre es bueno, ¿verdad? Siempre es una buena opción. Y nada más, simplemente pedirles un aplauso para Ana Santa Fe. Mira, a cuento de la portada, tengo una duda. Ahora te pregunto para que ahora. No sé si es el momento. ¿Esto qué es exactamente? ¿Un cristal, un tronco? ¿O Pues, qué era? eso es un invento del Un invento. maquetador Un de invento. Jesús. De José. Sí. Los maquetadores también hacen alegorías en las cubiertas. Es que creo También que tienen un trasfondo creativo. Sí. Creo ¿A ti qué que te parece? te había comentado, bueno, cuando yo te envié posibles fotografías para la portada, te había comentado algo de la navaja del pueblo que hay en Asturias, Taramundi, que no lo conozco, pero tiene un museo de, pues eso, de navajas. Y hay una navaja enorme, no sé si está exactamente sobre un tronco o no, ahí tenía yo la duda, pero me suena que sí. Yo En una recuerdo que fotografía como que estaba en un tronco y digo, ¿será por el tronco o será un cristal? Me ha quedado la duda esa. es lo que te parece a ti que Es es. que ya por eso, que al final, como todo, es lo que parezca. Aquí filo, pues lo que parece, pues, a lo mejor no es lo que es. A cada uno, pues si tenéis
la oportunidad de leerlo. Filo lo he puesto el título porque un relato se titula así y quería que el título fuera pues el de uno de los relatos del libro y bueno, pues Filo. ¿Por qué Filo? Aparte de por eso, pues yo creo que algunos relatos son como muy cortantes y quizás pues eso, también cortante y cortito. Y no sé qué más, porque lo has dicho, has dicho todo y más. Has dicho todo y más. Uno cuando escribe, o yo por lo menos, parece que no es consciente de todo eso que dices, de la fábula, no sé. Claro, para eso están los filólogos. Ya por eso serás el filólogo. Y los críticos. No lo sé, yo la verdad es que los textos de Filo están hechos antes de comenzar la pandemia, por el 2018. Y la verdad es que escribía un montón y no me costaba. Y venga, escribir. Es verdad que después en estos 2 años, 3, pues sí que se ha estado retocando, recomponiendo un poquito cómo puede sonar mejor. Pero que ha sido, vamos, no ha costado trabajo. No ha costado trabajo escribirlo, no, la verdad que no. La verdad que no, y ahora lo que estoy escribiendo lo pienso mucho, no me sale tan breve, es más extenso. ¿Será que está cambiando? Puede ser, no sé a qué se debe, será que es normal, porque la gente pregunta, ¿para cuándo una novela? Yo muy mal de una novela. Yo no sé, no me veo yo muy metida en novela, no sé. Creo que con poquito se dice mucho y en una novela, hombre, puedes decirlo, claro que sí, pero no sé, de momento estoy contenta con este género. La verdad que es un género que no se ve mucho, pero ahora sí que tiene más visibilidad. Tiene más visibilidad. Y bueno. Como estamos un poco en familia y entre amigos, intervenimos, si os parece bien. Y muchas veces lo que ocurre con las novelas es que en gente que escribe relatos, es que uno de los relatos cuando sale muy largo o vas haciéndole, te va pidiendo más cosas, Sí. Al final acaba siendo un relato de los bastante más largos y en muchas ocasiones acabas estirándolo un poco más y convirtiéndolo en una novela, ¿no? Sí. Muchas veces, con lo cual tú no te confíes, no pienses, no pienses que no vas a hacer una novela, y lo mismo cuando des con un relato que te va pidiendo cosas y que pues acaba siendo una novela. Yo de todas formas, yo creo que la literatura tiene sus tiempos, mejor dicho, y hay que dejarla discurrir, ¿no? Este año, que ya acaba, hemos celebrado el centenario del nacimiento de José Saramago. Y José Saramago, un autor hoy conocido por todos, que llegó a ganar el premio Nobel, sin embargo, obtuvo, digamos, el éxito literario siendo ya muy mayor, con 57 años. Había escrito antes 2 novelas, Levantado del suelo, una novela, no es Levantado del suelo, con esa fue cuando tuvo el éxito. Bueno, una novela, siendo joven, que no tuvo éxito, cuyo nombre ahora no recuerdo, y luego volvió a escribir otra que no se publicaría hasta muchos años después, cuando ya bueno, incluso creo que se publicó una vez que él ya había fallecido. Esas 2 primeras novelas. Estuvo mucho tiempo sin escribir más que poesía. Escribió 3 libros de poesía, escribió mucho artículo periodístico, ganó oficio literario, y cuando le preguntaba muchas veces le digo, bueno, es que si uno no tiene nada que decir en ese momento,
pues tampoco tiene uno por qué escribir, ¿no? O a veces está uno diciendo cosas que quedan ahí en el pozo hasta que, digamos, pues la literatura, digamos, de repente, de alguna manera da la voz de hay que contar esto, y entonces efectivamente sale, como tú has dicho, con cierta facilidad hasta cierto punto, porque bueno, yo me imagino que tú también habrás releído tus textos, habrás corregido, habrás hecho una labor de corrección, etcétera, ¿no? Porque este tipo de textos, como decía antes, es quiero decirte, es una sospecha, ¿no? Es decir, me da que aunque te salieran los Sí, temas no es la primera vuelta. y tal, no salen a la primera vuelta, ¿no? Entonces, hoy también a veces hay como un no sé, ya me estoy yendo un poco por los cerros de Úbeda, pero aprovecho para comentar, es mi opinión, que hoy en día hay como una, en fin, como una especie de carrera muchas veces por parte de algunos autores o autoras de querer publicar mucho, de querer tener muchos libros publicados, pero eso no da la calidad, la cantidad no da la calidad. La literatura es algo que requiere, es que yo creo que a veces nos olvidamos que la literatura es un arte, que detrás de la literatura hay arte o artesanía, ¿no? Y yo creo que a veces nos olvidamos de esto. Y yo creo que la literatura tiene que salir cuando debe de hacerlo. Muchas veces se fuerzan las cosas y bueno, luego pues sí, tenemos productos que son lo que podemos llamar, pues no sé, literatura de entretenimiento. Bueno, hay muchos libros en las librerías, ¿no? Pero luego muchas veces para encontrar uno bueno tiene uno que dar muchas vueltas o tiene uno que rebuscar. Por lo tanto, yo creo que con la literatura no hay que tener mucha prisa. Hay que, como decía antes, dejarla que discurra, ¿no? Pues sí, tienes toda la razón. A mí me gustaría saber de dónde sacas tus personajes. ¿Tus personajes de dónde salen? Eso quisiera saber yo. No sé. No, salen, surgen, no hay un motivo. Es verdad que en el libro hay un par de personajes que como que son asiduos, por así decirlo, porque tienen más de un relato. Son Isidorina, Pizca, Sí. y el padre Evangelio. Y bueno, pues se me ocurrió, sin más. No, Esos dos pueden ser personajes de una novela, ¿eh? Podría, claro. Eso es la... Sí. ¿De dónde surge? Pues no sé, su figura como tal, por lo que dices, del día a día, de tu realidad, bueno, de la realidad que luego tú plasmas aquí, no sé. No hay un porque es verdad que a lo mejor cierta influencia por mi trabajo, soy auxiliar de enfermería, puede verse reflejado algo aquí, el tema del psiquiátrico, cosas así. No sé. Yo de todas formas creo que hay un trasfondo muy bonito en el libro, que es la cotidianidad, ¿no? Bueno, Damaso lo explica con otras palabras, Sí. pero yo creo que esa cotidianidad del día a día yo creo que hay un telón de fondo en este libro, que es lo que le da, digamos, esa cercanía, la que cuando lees el libro te produce esa cercanía con lo que estás leyendo, con los personajes que aparecen, con sus extrañas situaciones que se producen, ¿no? Y bueno, a mí sí, yo creo que eso es muy interesante, ¿no? De la vida cotidiana, la literatura se ha nutrido mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Y ha sacado cosas verdaderamente muy buenas. Entonces, yo creo que es un buen filón, un yacimiento, ¿no? En literatura. Pues sí, porque luego es abrir los ojos, observar y luego pues decirlo a tu manera. No sé. El libro al final, ya te estamos interrogando, Sí. luego ¿cómo lo estructuraste? O sea, iban apareciendo los relatos, luego le diste un orden. Los relatos les di un orden, lo que pasa es que está estructurado en cinco partes.
no están escritos, su escritura no se corresponde con el orden que hay en el libro. Sí que más o menos en cada parte, bueno, es que como la temática es tan amplia, pues de todo hay en las 5 partes. Y cómo están estructurados, pues bueno, sí que estratégicamente se ha puesto el primero para que quien lo supere ya pueda continuar. ¿Tienes poca fe en ti misma? Yo les digo, yo advierto, para quien lo supere, esto es como los efectos secundarios de los medicamentos. O sea, al final, todos nos los tomamos, luego ya cuando te lo has tomado empiezas a desplegar, a ver, uy, madre, si lo sé no lo tomo. Pero no, lo tomas porque... Yo tengo muchísima curiosidad, desde el primer momento tenía curiosidad por saber si habías trabajado en un tanatorio o en algo. No, he trabajado y trabajo como auxiliar de enfermería. Por suerte o desgracia, pues alguna vez sí que Algunos se mueren. algunos se mueren y Tienen esa mala costumbre. tienen esa mala costumbre, ¿cierto? Y bueno. Es que yo cuando lo leí, cuando nos llegó el original y leí el primero además, lo primero que pensé es, Dios, ¿de dónde has sacado esta Pues de la inspiración? imaginación. ¿No? Y luego Pues, el caso es sí. que la gente que ha tenido ocasión de leerlo dice, uy, ¿cómo me suena una película que he visto? Y digo, ¿qué película? Digo, ¿qué película, Oye, pues me la he visto y digo, anda, pues se parece. Digo, a ver, ¿de qué año es la película? Digo, pues no, yo lo hice antes. Pero bueno, es que eso como que creas algo nuevo y no, y es que todo ya está ahí. El otro todo está inventado. Tú lo dices con tus palabras y no te has inventado nada. Yo por mi parte no me he inventado nada. Lo que pasa es que, bueno, pues... Hombre, yo creo que en literatura... Vamos, por todo una- lo hago casi. no, claro. No sé, ahora por inventar No, cosas. porque en literatura hay una serie de grandes temas que se han venido tocando prácticamente desde el principio de los tiempos, desde que hay letra, desde que el hombre o la mujer empezó a escribir. ¿Y qué ocurre? Pues que son la columna vertebral de la literatura universal. Y luego hay otra serie de temas, digamos, secundarios, que también han aparecido mucho, sobre los que se ha trabajado mucho. Pero por eso yo decía al principio que creo que es lo importante en este caso, y que al final, pues yo creo que es lo importante en la literatura, es la forma de mirar, ¿no? La forma de mirar. Yo creo que que el escritor o la escritora, su originalidad procede en muchos casos de la forma de mirar el mundo que le rodea. Eso le hace llevar a contar las historias de una determinada manera. Y claro, hoy efectivamente en la literatura y en el cine, pues imagínate, hay temas que se han tocado hasta la saciedad, pero no se tocan igual, no tienen el mismo trasfondo, y eso es lo que le da ese acento de originalidad, ¿no? que se puede observar aquí. Pues lo que me preguntabas de más o menos la estructura, cómo se han colocado los relatos. Primero siempre aparece uno un poco más extenso que los demás. Y la finalización, el último, pues es como una especie de despedida. Y de hecho se titula Abanico la despedida, el último de ellos. Y bueno, pues está un poquito mezclado, vamos, las partes tienen las mismas temáticas, no hay más temas en un lado que en otro. Yo creo, vamos, ha sido un poco así. Y de todas formas, por algunas cosas que comenta Damaso en el prólogo, por ejemplo, que nos lleva, si no recuerdo mal, al cine casi de los años 50, cuando habla de esas películas de Berlanga, ¿no? Y esta, por ejemplo, de Calle Mayor, aquella famosa película. Yo te imaginaba un poco allí en Valladolid, ¿no? Allí estás en Valladolid, ¿no? En la Plaza Mayor de Valladolid, o en León, ahí
viendo a la gente pasar y tomando apuntes, pensamos en tipologías de personajes Bueno, y pensando, ¿qué hará? O ayer ya les dije, me voy a traer la gallina como un Paco Martín de Soria. Creo que te lo dije a ti también. Así que yo te imaginaba así, No, pues no. analizando personajes según... No, pero sí que es verdad que hay alguna referencia a alguna calle de León, porque claro, es que está escrito antes de que yo me trasladase a Este está más escrito en León que en Valladolid. Valladolid, ¿no? Sí. Y sí que hay alguna referencia a alguna calle de León. Y bueno, creo por eso, que te influye todo lo que te rodea. Entonces tú lo plasmas ahí o pretendes. ¿Cuánto tiempo te llevó más o menos desde que empezaste a escribir? ¿Fueron muchos años? ¿Fueron meses? Realmente cuando, bueno, siempre yo creo, casi siempre uno empieza a escribir de jovencito, en el instituto te cambias poemas, porque yo siempre escribía poesías. La verdad es que relato nada. Y pues eso, pues con 16, 17, 18 años, y después ya un parón ahí de por lo menos un cuarto de siglo. Se retomó un poco tarde y fue pues a través de las redes sociales, grupos de escritura y bueno, pues te animas, lees y dices, uy, qué bien. Era un grupo pues también de relatos y de microrelatos. Digo, pues la gente, digo, ¿con qué poquito te cuenta todo esto? Y me llamaba la atención y bueno, pues nada, escribías y esa cultura, pues yo también puedo. Y fue así un poco apitararse a ver, venga. Y la verdad es que se escribieron pues en un transcurso a lo mejor de 3 años, 2, 3 años. Y luego, claro, el parón pandemia, el parón de busco editorial, justamente creo que fue por estas fechas, hace un año, cuando contacté contigo. Recuerdo estar en casa ahí con el COVID, la edad del COVID, pues digo, pues tiene que ser. Siempre alguna te dice, bueno, parece que me interesa, parece que queda apartado, y esperas, y bueno, te tienes que mover, y bueno, pues me decidí, mira, al cabo de un año aquí estamos. De todas formas, ¿tú crees que el microrrelato, yo creo que el microrrelato es producto de esta nueva era digital que estamos viviendo? El microrrelato como tal, prácticamente cuando ha cogido fuerza ha sido a partir del uso de Internet y de las redes sociales, porque es curioso, pero por ejemplo, algunas formas de microrrelato que hoy podemos leer con un acento más poético pueden verse ya en algunos escritores, por ejemplo, de las vanguardias de los años 20 del siglo pasado. Sin embargo, siempre estaban este tipo de textos relacionados con la poesía, no con la prosa. Incluso a finales del siglo pasado hay algunos autores como René Char que utiliza también este tipo de pequeño relato. Hay otros autores, por supuesto, pero que es curioso que esto siempre se había visto más precisamente en autores que eran principalmente poetas, más que en narradores. Pero sin embargo, desde la llegada de Internet empezó a coger fuerza el microrrelato, pues no sé si por aquello de escribir en 300 palabras o en 30 palabras o tal, ¿no? Pero es verdad que el microrrelato es yo no sé si llamarle subgénero, pero desde luego surgió ya con fuerza hace bastantes años y hay mucha gente que lo practica, ¿no? Y que está teniendo bastante éxito. Hombre, puede ser que las redes sociales contribuyan a que sea así, pero vamos, tanto como decir su género, yo creo que no, que tiene su peso. No sé, igual que los aforismos, es otra cosa que también me gusta mucho. Otro Eso sí que género, no voy a llamarle un género,
Eso. que también ha cogido mucha fuerza en los Muy últimos bueno. años, los aforismos. Los aforismos que también lo cultivaron muchos poetas hace décadas anteriores, aunque vienen más del mundo de la filosofía, ¿no? Pero el aforismo también es otro género que ha cogido mucha fuerza en los últimos años. También, curiosamente, también es un género breve, porque claro, volcar un microrelato de estos, un relato breve de esta extensión en internet es relativamente sencillo. Una novela ya es más complicada, Ya, un poema ya. es más fácil, un aforismo también es fácil volcarlo, son pocas líneas, ¿no? Y ha habido aforistas en nuestra literatura, Juan Ramón Jiménez, que tanto escribió, tiene muy buenos aforismos que fueron recopilados hace poco además por un autor abulense que ha sido profesor durante mucho tiempo aquí, Morante, Sí. José Luis Morante, Muy y recopiló los aforismos de Juan Ramón Jiménez. Y luego, pues, claro, grandes filósofos como sobre todo Ciorán, que es uno de los grandes aforistas del siglo pasado. En lo que también acaban muchos relatos, muchos escritores de relatos, es en cuentos. Igual que antes comentaba que ha habido más de una novela que ha sido a partir de un relato largo, que se hayan convertido en cuentos también es muy a menudo. Y bueno, hay una tradición en España de buenos cuentistas que siguen existiendo ahora en los medios. Claro, esta es una buena pregunta. Tú, en realidad, en el futuro lo que quieres es vivir del cuento. Porque tu público lo sepa. De la escritura. De la escritura. Esa pregunta no sabe la hizo en la presentación que hice en León. Te lo hicieron ya, Que claro. si crees que se puede vivir del cuento, y digo, hombre, del cuento como tal, creo que muy mal. Pero de otro cuento a lo mejor la gente sí que vive. Es muy difícil esto de escribir, muy difícil. Sí, Vivir de ello sobre todo. No sé, ¿puedo decir? ¿Leemos algún...? Sí, de ¿Quieres alguno. leer alguno que te...? venga, leemos. Yo tengo por ahí marcas, pero no le hagas caso. Bueno, O si alguno que tengas coincide, por aquí pues... marcado. No. Alguno breve. Yo leo alguno breve de estos que tengas por aquí. Este, por ejemplo, ¿cuál tenías? ¿Abrir el contenedor o la araña y la mosca? Pues cualquiera, vale. Esto. Abrir el contenedor. Era cualquiera de los dos, vale. No sé más lo que te digo. Uno es más simpático y el otro un poquito menos. Pero Que bueno, mejor el de la araña, ¿no? como quieras. Vale, pues vamos a leer este que se llama Araña y Mosca, que tiene algo de fábula, que es lo que yo decía antes. Tampoco vamos a ponernos en plan samaniego, pero vamos a leer este relato que se titula Araña y Mosca. Volando a su alrededor, al final cayó sin remedio en la telaraña. Con rapidez la araña se acercó. Su presa quedó inmóvil. Ambas se miraron, y en aquella mirada no hubo ni miedo ni temor. Lejos de abalanzarse sobre su presa, la araña se apartó un poco para observar mejor. La mosca no destacaba en absoluto. Era igual que todas las que habían caído en su tela, pero no supo por qué esta era distinta. La mosca estaba tranquila. Continuó el juego de la contemplación. La araña de nuevo se acercó. La mosca respondió con un suave aleteo. Se diría que correspondía a la araña con una caricia de sus alas. Se acercó de nuevo, casi con timidez, y volvió hacia atrás. Entonces no lo dudó, y fue decidida hacia ella, y con sus patitas en un abrazo la envolvió. Araña y mosca eran felices. Pudieron sentir cómo sus cuerpos se unían, formando uno solo.
De pronto surgió algo de la nada. Una exhalación de insecticida acabó con su amor. El relato es muy bonito, pero al final... Y la cara de satisfacción que ha tenido ella. Acuérdate Sí, ya me acuerdo. de León, que Pasaron bueno, hechos reales. somos de León, es mi hermana, bueno, que voy a decir que no sepáis. Pues claro, ahí en el pueblo, No, ya. casa del pueblo, pues aquí no hay una telaraña por allí, una Claro. mosca, tal. Eso sí no es un... Tenías que haber escrito la técnica que usaban. La técnica que usaban. Eso Le quitaban a la mosca una alita y la Ah, sí. echaban a la tela de araña. Para que no pudiera poner y ahí salía chiquitito. Naturaleza pura. Así, se hacían cosas antes que si las cuentas ahora... Ah, bueno, ya. Eso sí. Pero ha sido muy original porque no se nos hubiese ocurrido Ese escribir final. eso, sino darle a la araña. Claro, bueno, ahí está, de lo cotidiano, porque Claro. después sacas un final que... Es que la araña efectivamente las envuelve. Sí, Las envuelve y las Si te hace fijas, ahora una... os fijaréis bolita, cuando sí. os coincide por ahí. Qué ocurrencia más bonita. ¿Cuál es ahora? Este es un poquito más largo. El panadero. Don Anselmo, el panadero del pueblo, enfermó repentinamente. Era imposible su recuperación en un par de días. Las fiestas se vendrían abajo. Se congregaba un número de personas importante en los festejos. El pueblo se llenaba de vida y el turismo hacía que la economía estuviese más saneada. Se hizo correr la voz de la necesidad imperiosa de contratar a una persona. Por la experiencia de años pasados, venderían muchas tartas, panes y pastas caseras. Si algo fallaba este año, sería fatal para el buen nombre del pueblo. Ante la angustiosa demanda hecha por el alcalde, esa misma noche atendieron una llamada de teléfono. Una voz masculina decía adecuarse a las condiciones del trabajo que ofertaban. Llegaría al pueblo en un par de horas, junto con su familia. Acordaron dejar las llaves del negocio bajo la maceta roja de la entrada. En cuanto llegasen, se pondrían a atender los encargos para que nada fallase. La mañana lucía hermosa, el sol brillaba espléndido en el cielo azul. El pueblo estaba envuelto en un aroma a pan recién horneado, a pastas de té, mazapanes, empanadas. La gente empezó a salir de sus casas y fue hacia la panadería, donde se había formado una cola de varios metros. Al parecer, todo salía a las mil maravillas. Una mujer de unos 60 años atendía a la clientela, acompañada de otra más joven. Supusieron que serían la madre y la hija de la familia contratada por el alcalde. Poco después de la misa, entró en la taberna un tipo al que nunca habían visto nadie por el pueblo. Un hombre ya mayor, cojeando. Fijándose con descaro en él, vieron que también era manco y que tenía una pierna ortopédica. Pidió un whisky y se escupió la mano. Se la frotó bien con el muñón antes de beber. De un trago apuró el vaso, pagó y se fue sin más. Los parroquianos se dijeron que sería alguien de paso y no dieron más importancia al asunto. El día de la fiesta todo estaba tal y como habían deseado, incluso mejor. Parece que el panadero sustituto se desenvolvía con éxito. 4 días después de acabar las fiestas, don Anselmo falleció. La gente estaba triste, pues era alguien entrañable y querido por todos. Pero la vida sigue adelante. El alcalde, con el beneplácito del pueblo, acude a la panadería a ofrecer el puesto indefinidamente a la familia que ahora trabaja en sustitución del anterior. Madre e hija están colocando en cajas las pastas, las hogazas de pan en estanterías, etc. En la parte de atrás se encuentran padre e hijo, que son los verdaderos artesanos que han hecho posible que todo salga adelante. El alcalde entra a dar las gracias. Ahí están padre e hijo en plena faena. Verdaderamente es toda una obra de arte ver al padre cojo y manco amasar y al hijo ciego hacer las pastas de té tan deliciosas. Ese, por ejemplo, ahí ¿conoces algún panadero? ¿Qué te inspiró? ¿Qué me inspiró? Pues no sé, lo de exagerar y por otro lado pensar
que por qué no puede hacerlo una persona que sea manca. Al fin y al cabo, yo creo que somos nosotros más mancos de mente que el resto. Si lo hacen, ¿por qué no? No sé. Es que como que te choca, claro, es verdad. Lo ves y te chocaría, pero ¿por qué no? Y ahí está el punto de no ser de ahí. Que te imaginas al hombre entrando en la taberna. Y luego ahí que están de miedo, ¿no? Pues bueno, a saber que nos comeremos ahí. Bueno. Pero yo creo que eso es lo bonito de la literatura, ¿no? Llevar a la máxima tensión situaciones que pensaríamos que nunca podrían llegar a ese límite, ¿no? Y eso sucede en la prosa, en la poesía, en la narrativa. Quiero decir que yo creo que eso es lo bonito y lo que lleva también al público a adentrarse en una obra literaria, a saber que le vas a llevar al lector, a la lectora que se adentre en las páginas a situaciones que él no puede o ella no puede sospechar, ¿no? Yo creo que eso es. Aprovecha que te quedan 2 minutos para decir lo que quieras. No sé si queréis, os leo. No le leerlo. Que lo compren y lo lean. Bueno, eso también. Porque si es por ti, no lo lees. Los primeros no, que ya me los he leído, pero bueno. Hay alguno un poco fuerte. Hay una petición del público. Hay una petición del público. No, ya no lo leas. No, Ya mira, ves que este es igual, ya es un poquito Ese más ya, no lo triste. leas. No es tan simpático, es también con un poco de moraleja. A ver. Ella enfermó y los médicos no daban con un remedio a tan extraño mal. Él escuchó hablar de un fármaco excesivamente caro, pero milagroso, en el extranjero. Eso con lo mejor de las suertes. Desesperado, vendió todos sus bienes, sus escasas pertenencias. Al cabo de 15 días juntó todo el dinero conseguido. Únicamente pudo comprar una lápida de mármol en la que grabar la breve vida de su amada. Ese ya es un poquito más. No todos llevan título, ¿no? No, no todos llevan título. Algunos más cortitos no. Ana, ¿y tu favorito? Mi favorito. Que siempre habrá uno. Pues hombre, favorito no. ¿O el que más te costó escribir? El que más me costó. No, realmente el de la araña no, pero. No sabría decirte, porque es que todos tienen un algo que luego cuando lo lees dices, uy, madre, qué cosas escribo. O escribía, que es verdad que no sé. Te sorprendes a ti mismo. Todos son hijos tuyos. Todos. No hay ninguno que Es no. muy difícil elegir. Que no lo sea. Claro, ahí está. Es que favorito. Alguno da más guerras que otros. Siempre pasa. No sé, no te sabría decir. No tengo ninguno favorito. El primero. El primero tiene un punto, ¿eh? Tiene un punto. El primero tiene un punto. Ya estáis aprendidos. Pues el primero. Que tiene un punto. Es el el más largo. que te da la inspiración. Es el más largo. ¿Recuerdas cuál fue el primero que escribiste o hace ya los No. primeros que escribiste hace ya demasiado y no te acuerdas? Pues tuvo que ser alguno breve. Probablemente tendría que remontarme a ver en el ordenador, el primerito que tengo. Realmente el primero, Carne, se llama así, Carne. Aquí son como 5 páginas o 6. Era un relato más breve. Y aquel relato más breve, pues sí que fue a un concurso en el que la extensión pues era más amplia. Y de ahí surgió el escribir Carne. De un microrelato más pequeñito a hacer otro más extenso. No sabría decirte cuál fue el primero, no recuerdo. No, es que si le has dado vueltas a No todo. recuerdo porque como no llevan el orden en el que... pero más
más o menos todos son de esa época, sí. Pues ya está. Pues nada, terminamos, ¿no? Perfecto. Ahora quédate en la mesa para firmar ejemplares. No decía que se No, subía arriba, arriba, te sube. dijo. Que vendan mucho. Sí, arriba. Emilio, firma arriba, ¿no? Alfonso, no sé cómo. Estoy a lo mejor para... Digo yo.